Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema de actualidad dentro de la iglesia cristiana, y es la tendencia que se observa en algunas iglesias evangélicas a incorporar dentro de su propia liturgia algunos elementos de la liturgia judía, creyendo tal vez que haciendo esto van a ser más espirituales. Se entiende por liturgia el conjunto de reglas y prácticas establecidas que regulan el culto de una religión. El cristianismo ya tiene su propia liturgia dada por la toma de los sacramentos, como son el bautismo en agua, la Santa Cena y la confesión de pecados, el congregarse los días domingo, etc. Los elementos típicamente incorporados dentro de la liturgia cristiana provenientes del judaísmo tradicional son, entre otros, usar el talit, tocar el shofar e incluso hablar en hebreo. Vamos a demostrar bíblicamente que esto no tiene ningún sentido, porque ninguna liturgia es salvífica, y menos una liturgia incorporada de otra religión, y la liturgia del judaísmo inserta en la ley de Moisés era una sombra de lo que habría de venir, conforme lo podemos ver en Colosenses 2, 16 al 17. Este video va a aparecer en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. Se entiende por liturgia el conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. El cristianismo, como el judaísmo o el islam, entre otras religiones, también tiene su propia liturgia, como por ejemplo tomar los sacramentos, que son el bautismo en agua, la Santa Cena o Eucaristía para los católicos, la confesión, el congregarse los días domingo, etc. Existe cierta tendencia entre los actuales cristianos gentiles, es decir, no judíos, a incorporar en la liturgia cristiana elementos del judaísmo tradicional. De tal suerte pueden observarse en no pocas iglesias evangélicas a ministros de Dios usando, por ejemplo, el talit, una especie de chalo poncho utilizado en los servicios religiosos del judaísmo, tocando el shofar, un cuerno de carnero utilizado por los judíos que se hace sonar soplando por uno de sus extremos, o directamente hablando en hebreo, pensando que por hacer todas estas cosas van a ser más espirituales o van a agradar más a Dios. En el cristianismo la liturgia no es salvífica, como ya lo hemos afirmado en otros estudios, y mucho menos salvífico es incorporar la liturgia de otras religiones, como en este caso el judaísmo tradicional. Hay algunos videos en internet donde algunos de nuestros hermanos cristianos judíos, conocidos como mesiánicos, a quienes amamos en el Señor, sostienen no solo que ellos no han dejado de practicar la liturgia del judaísmo, es decir, guardar el sábado, festejar las 7 fiestas solemnes de Israel que vienen de Levítico 16 y 23, sino que además afirman que los cristianos gentiles, es decir, los no judíos, deberíamos incorporar esa liturgia también, es decir, adorar a Dios el sábado en lugar del domingo, festejar las 7 fiestas tradicionales de Israel, etc. Vamos a demostrar bíblicamente que esta perspectiva es equivocada. En cuanto a nuestra salvación, Pablo escribe en Efesios 2:8 al 9 lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo dice que la gracia es la causa de la salvación. ¿Pero qué es la gracia? La gracia divina es el favor inmerecido de Dios, por medio del cual los hombres pueden ser salvos, obedecer los mandamientos de Dios, aunque no de manera perfecta, y ser santos. La gracia es la actividad unilateral de Dios, por medio de la cual Él está todo el tiempo atrayendo las almas hacia sí mismo. Somos salvos entonces por gracia, que es la causa, por medio de la fe, que es el medio, en el Evangelio, presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4, y no por obras como lo establece Efesios 2:8 al 9 y Tito 3:5. La gracia es la causa de la salvación según Efesios 2:8, y la fe es el boleto de entrada a la gracia. Esto lo podemos ver en Romanos 5:1 al 2, donde podemos leer: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo concluye que el hombre es justificado, es decir, salvo por la fe sin las obras de la ley. Esto lo podemos ver en Romanos 3:24, donde podemos leer: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Y en Romanos 3, 27 al 28, donde también podemos leer, ¿dónde pues está la jactancia?, se pregunta el apóstol Pablo. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La salvación en el antiguo pacto se obtenía por obedecer la ley de Moisés, según Éxodo 19, 5 al 6, y al ser esta incumplible, según Gálatas 5, 3 y Santiago 2, 10, cubriendo temporalmente, según Hebreos 10, 1 al 4, las transgresiones a la ley, es decir, los pecados mediante la sangre, según Hebreos 9, 22, de animales sacrificados en el templo una y otra vez, conforme lo establece Hebreos 9, 25, capítulo 10, versículo 4 y 11. Pero esta forma de lograr la salvación fue reemplazada por la gracia por medio de la fe, según Efesios 2, 8 al 9 y Romanos 5, 12, en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, según 1 Corintios 15, 3 al 4. Ya no es el antiguo pacto, es decir, la sangre de los animales derramada una y otra vez en el templo, en los términos de Hebreos 9, 25, 10, 4 y versículo 11, sino el nuevo pacto, es decir, la sangre de Cristo derramada una sola vez, según Hebreos 9, 26 y capítulos 10, versículos 10 al 14, el que salva. Es este nuevo pacto el que salva. Como quedó demostrado, el antiguo pacto, es decir, una forma de obtener la salvación, no es el Antiguo Testamento, de la misma forma que el nuevo pacto, otra forma de obtener la salvación, tampoco es el Nuevo Testamento. Cristo vino en carne, según 1 Juan 4:2, vivió una vida perfecta, según 2 Corintios 5:21, cumpliendo la ley de Moisés, según Mateo 5:17, que era incumplible para nosotros, según Gálatas 5.3 y Santiago 2.10, y caminó hacia la cruz donde la obediencia a la ley quedó derogada para salvar, según Colosenses 2.14. A partir de aquí, como dice Pablo, el hombre es justificado, es decir, salvo por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, es decir, en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4, sin las obras de la ley, como lo escribe Pablo en Romanos 3.28. Ahora bien, lo que quedó derogado es la obediencia a la ley de Moisés como forma de obtener la salvación, pero esto no significa que hayamos quedado eximidos de seguir obedeciéndola, porque la ley de Moisés y todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios, la cual nunca quedará obsoleta o derogada. ¿A quién se le puede ocurrir que los 10 mandamientos insertos en el Decálogo de Éxodo 20 ya no están vigentes? No matarás, no robarás, no adorarás a dioses ajenos, no cometerás adulterio. ¿Quedó acaso todo esto sin vigencia? Por supuesto que no. Al respecto, Jesús dijo en Lucas 16, 17 lo siguiente: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y luego agregó en Mateo 5:18 lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero el cielo y la tierra todavía no pasaron. Esto está todavía en el futuro y es mencionado por Juan en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 21:1 podemos leer: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y esto que ve Juan, es decir, un cielo nuevo y una tierra nueva, ocurre al finalizar el reinado milenial de Cristo, que es la séptima y última dispensación, es decir, 1000 años después del retorno de Cristo a la tierra por segunda vez. Fíjense ustedes cuánto tiempo todavía seguirá vigente la ley de Moisés. Algunos confunden el Antiguo Pacto con la ley de Moisés y en general con el Antiguo Testamento. Como sabemos, el Antiguo Pacto fue reemplazado por el Nuevo Pacto. Si bien esto es cierto, muchos hacen el siguiente razonamiento equivocado. ¿Cómo? Punto número 1. La ley de Moisés y en general el Antiguo Testamento constituyen el Antiguo Pacto, y siendo que, punto número 2, el Antiguo Pacto fue reemplazado por el Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento, entonces, punto número 3, el Nuevo Pacto nos libera de la obligación de cumplir la ley de Moisés y en general del Antiguo Testamento.
Mientras las afirmaciones de los puntos 1 y 3 directamente son falsas, la afirmación del punto 2 es parcialmente falsa, ya que si bien es cierto que el nuevo pacto reemplazó al antiguo pacto, es falso que el nuevo pacto sea el Nuevo Testamento. A este tipo de razonamiento conduce la herejía llamada antinomianismo. La palabra antinomianismo viene de la palabra griega anomos, donde a significa no o sin y nomos significa ley, con lo cual la palabra antinomianismo significa sin ley. El antinomianismo es la doctrina que sostiene que la ley moral de Dios no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. El antinomianismo fue llamado así por Martín Lutero cuando su viejo amigo Juan Agrícola, nacido en 1492 y muerto en 1566, enseñó que los cristianos están totalmente libres de la ley, esto es, de la ley moral, tal como Moisés la estableció. Sin embargo, el antinomianismo como doctrina apareció mucho antes, entre los siglos I y II después de Cristo. La obligación de diezmar surge de la vigencia que la ley de Moisés como palabra de Dios sigue teniendo para la iglesia, y particularmente surge del siguiente pasaje. En Malaquías 3:8 podemos leer: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Quien teniendo ingresos regulares no diezma, roba a Dios, y esto trae maldición. Esto lo podemos ver en Malaquías 3:9, donde podemos leer: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La ley de Moisés fue dada a los judíos. Esto lo podemos ver en Salmo 147, versículos 19 al 20, donde podemos leer: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Sin embargo, como hemos visto, todo el pueblo de Dios, judíos y gentiles, debe seguir obedeciendo sus estatutos como palabra de Dios. Lo único que ya no está vigente de la ley de Moisés para la iglesia son: primero, disposiciones de orden civil; segundo, disposiciones de orden alimentario; tercero, disposiciones de orden litúrgico. La ley de Moisés contiene leyes que regulan la esclavitud. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo 21, 1 al 11, Deuteronomio 15, 12 al 18 y Levítico 25, 39 al 40. Alguien podría preguntarse cómo es que la ley de Moisés dada por Dios a Israel puede contener regulaciones sobre un tema tan detestable como lo es la esclavitud. Pero en la época del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, la esclavitud era una forma de relación socioeconómica de producción generalmente aceptada. Y fue a raíz de la dureza del corazón de los israelitas, conforme lo podemos ver en Mateo 19:8 y Marcos 3:5, que Dios reguló la esclavitud en la ley de Moisés, motivo por el cual la esclavitud en Israel resultó más benigna que en el resto de las naciones. No obstante, estas leyes sobre esclavitud ya no resultan aplicables ni para judíos ni para gentiles, por haber desaparecido la esclavitud como relación socioeconómica de producción. En la ley de Moisés aparece, entre otras, la siguiente restricción en materia de alimentación. En Levítico 11:7 podemos leer: también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Es bien conocida la negación de Israel a comer carne de cerdo, la cual encuentra su origen en el pasaje de Levítico que acabamos de leer. Sin embargo, esto no aplica a la iglesia porque fue abolido por el Señor. En Mateo 15:11 y versículos siguientes podemos leer: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre.
Por su parte, en Hechos 19 al 16 se nos relata el suceso donde Pedro tiene una visión en la cual ve un gran lienzo que desciende del cielo, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves, y le vino una voz diciéndole: Pedro, mata y come. A lo que Pedro contestó: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Por lo que volvió la voz a él por segunda vez y le dijo: no llames tú común a lo que Dios ha limpiado. Entre los cuadrúpedos terrestres que le fueron mostrados a Pedro, en la visión seguramente habría un cerdo. De ahí la respuesta de Pedro: de ninguna cosa inmunda he comido jamás. Con esta visión, donde el cerdo representa a los gentiles, se le muestra a Pedro que no debía rechazar a Cornelio, el centurión romano, y por lo tanto el gentil que creía en Dios, porque Dios lo había limpiado al igual que a los judíos, y ya no estaban vigentes para la iglesia disposiciones de la ley de Moisés acerca de restricciones alimentarias como la que vimos de Levítico 11:7. En la liturgia judía sobresalen el día de reposo o el sábado, en Éxodo 28 al 11, y las 7 fiestas solemnes de Israel que vienen de Levítico capítulos 16 y 23. Las fiestas solemnes de Israel son 7. La Pascua, que viene de Levítico 23:5, la fiesta de los panes sin levadura, que viene de Levítico 23:6, la fiesta de las primicias, que viene de Levítico 23:10, la fiesta de las semanas, o Pentecostés, que viene de Levítico 23:15, la fiesta de las trompetas, que viene de Levítico 23:24, el día de la expiación o Yom Kippur, que viene de Levítico 16:1 al 34 y Levítico 23:27, y la fiesta de los tabernáculos, que viene de Levítico 23:34. La pregunta es: ¿debe un cristiano, ya sea gentil o judío, guardar el sábado y festejar estas 7 fiestas solemnes de Israel? El siguiente pasaje escrito por Pablo parece no dejar lugar a ningún tipo de dudas. En Colosenses 2:16 al 17, el apóstol Pablo nos instruye: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La sentencia de Pablo es clara: no permitamos que nadie nos juzgue en materia de comida, por ejemplo, comer o no carne de cerdo; bebida, por ejemplo, beber o no bebidas alcohólicas; días de fiesta, por ejemplo, festejar o no las 7 fiestas solemnes de Israel que vienen de Levítico 16 y 23, o días de reposo, es decir, adorar el sábado, que es el sábado, o el domingo, porque todo esto, dice Pablo, es una sombra de lo que ha de venir. Hebreos habla de la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, en Hebreos 10:1. Venida la imagen misma de las cosas, que es Cristo. Discutir sobre la sombra es una pérdida absoluta de tiempo. Las 7 fiestas solemnes de Israel que vienen de Levítico 16 y 23 eran una sombra de lo que habría de venir, conforme lo establece Pablo en Colosenses 2:17. Es decir, simbolizaban algo que todavía estaba en el futuro. Por ejemplo, en la Pascua, que podemos ver en Levítico 23:5, el cordero sacrificado es símbolo de Cristo. La fiesta de las primicias, que podemos ver en Levítico 23:10, es símbolo de la resurrección de Cristo. La fiesta de los panes sin levadura, que podemos ver en Levítico 23:6, donde la levadura simboliza el pecado, simboliza al pueblo de Dios limpiándose del pecado en su vida. La fiesta de las semanas o Pentecostés, que podemos ver en Levítico 23:15, representa la venida del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios, prometida por Jesús en Hechos 1:8 y cumplida luego en Hechos 2:1 al 4. La fiesta de las trompetas, que podemos ver en Levítico 23:24, simboliza el rapto de la iglesia, que podemos ver en 1 Corintios 15:51 al 52 y 1 Tesalonicenses 4:15 al 17. Evento, el rapto, donde se toca la trompeta; el día de la expiación o Yom Kippur, que proviene de Levítico 16:1 al 34 y Levítico 23:27, y el chivo expiatorio de Yom Kippur representan la crucifixión de Cristo, y la fiesta de los tabernáculos, que podemos ver en Levítico 23:34, representa el reino milenial de Cristo, de acuerdo a Apocalipsis 20:4. Pero si esto no fuera suficiente como para demostrar que los cristianos, tanto judíos como gentiles, estamos libres de cumplir con toda liturgia de la ley mosaica, podemos analizar, por ejemplo, lo que sucedió en el famoso concilio de Jerusalén, que se nos relata en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles.
El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas como complemento de su evangelio y está estratégicamente ubicado entre los 4 evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y las cartas paulinas, las epístolas de Pablo. La estructura del libro de los Hechos es la siguiente. Del capítulo 1 al 14 el epicentro geográfico es la iglesia de Jerusalén, es decir, la iglesia de los judíos, y la figura central es Pedro. En tanto que del capítulo 16 al 28 el epicentro geográfico es la iglesia de Antioquía, es decir, la iglesia de los gentiles o no judíos. Y la figura central es Pablo. En el medio, en Hechos 15, se celebró el famoso concilio de Jerusalén, donde se discutió qué se necesita para ser salvos, nada más y nada menos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Lo siguiente, en Hechos 15:5 podemos leer: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Cuando Pablo comenzó a predicar su evangelio, que le fue revelado por Jesucristo conforme Gálatas 1:11 al 12, y que puede definirse como un evangelio de gracia más fe, según Efesios 2:8 al 9, sus enemigos no fueron los griegos o los romanos, sino los falsos maestros judaizantes que comenzaron a predicar otro evangelio, conforme Gálatas 1:6, que puede definirse como de fe más obras y que puede verse claramente, como vimos en Hechos 15:5. A la fe, el pasaje dice: algunos de la secta de los fariseos que habían creído se le estaban agregando obras, es decir, la circuncisión y el guardar la ley de Moisés. Estos falsos maestros judaizantes le decían a los nuevos convertidos al cristianismo: si eran judíos, que no debían abandonar el ritualismo del judaísmo tradicional, y si eran gentiles, es decir, no judíos, que antes de abrazar el cristianismo debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Definir esta cuestión, es decir, qué se necesita para ser salvo, fue lo que motivó el concilio de Jerusalén. En este concilio hablaron Pedro, como lo vamos a ver en Hechos 15:7 al 11, Pablo y Bernabé en Hechos 15:12 y finalmente Santiago o Jacobo en Hechos 15:13 al 29. ¿Qué dijo cada uno? Lo vamos a ver ahora. Empecemos por Pedro. En Hechos 15:7 al 11 podemos leer: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Para Pedro, la ley era un yugo, conforme lo vimos en Hechos 15:10, y la gracia era suficiente para obtener la salvación, conforme lo acabamos de leer en Hechos 15:11. Sigamos por Pablo. El pensamiento de Pablo era harto conocido. Somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, como lo escribe el apóstol en Efesios 2:8 al 9 y Tito 3:5. Finalicemos por Santiago, por Jacobo. En Hechos 15:19 al 20 podemos leer: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y en Hechos 15, 24 al 29, el apóstol Santiago o Jacobo continúa diciendo: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien.
Para Santiago, algunos que formaban parte de la iglesia de Jerusalén, acaso los judíos convertidos de Hechos 15:5, quienes no habían recibido ninguna orden de sus autoridades, estaban perturbando a los nuevos convertidos al cristianismo para que se circunciden y guarden la ley de Moisés, conforme lo pudimos leer en Hechos 15:24. Quienes sigan sosteniendo que para completar nuestra salvación, los cristianos, judíos y no judíos, debemos circuncidarnos y guardar la liturgia de la ley mosaica, entiéndase el sábado y las fiestas solemnes, entre otras cosas, son rebeldes a la palabra de Dios. Fin de la discusión. La Biblia no da evidencia de que alguna vez Dios les dijera a los gentiles que debían observar el sábado, es decir, guardar el sábado como día de reposo. Mientras Cristo estuvo en la tierra, desde ya guardó el sábado, puesto que vivió bajo la dispensación de la ley. Aunque no siguió las reglas humanas de los fariseos, según podemos ver en Marcos 2:23 al 28, al inicio de la iglesia, el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día del Señor, fue un día especial de comunión y adoración. Esto lo podemos ver en los siguientes pasajes que vamos a leer. Por ejemplo, en Hechos 27 podemos leer: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. En 1 Corintios 16:2 podemos leer: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y en Apocalipsis 1:10 podemos ver lo siguiente: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, escribe Juan, o sea, en el día domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El domingo conmemora la resurrección de Cristo. En Mateo 28:1 podemos leer: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y en Juan 20:1 podemos leer: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Estos dos días especiales, es decir, el sábado, que es el sábado, y el día del Señor, que es el domingo, conmemoran cosas diferentes y no deben confundirse. Mientras el sábado se relaciona a la antigua creación y se dio expresamente a Israel, el día del Señor o el domingo se relaciona a la nueva creación y pertenece a la iglesia. Mientras el sábado, que viene de la ley de Moisés, habla de 6 días de labor, a los cuales sigue un día de descanso, el día del Señor o el domingo, que proviene de la gracia, habla de empezar la semana con descanso, al cual siguen las obras. El sábado pertenece a la sombra de la ley y no a la plena luz de la gracia. Si algunos cristianos quieren adorar en el sábado, pueden hacerlo, pero no deben juzgar ni condenar a los creyentes que no se les unan, conforme lo vimos en Colosenses 2:16 al 17. Por otra parte, la observancia legalista del sábado o de cualquier otra liturgia que venga de la ley de Moisés por parte de un cristiano judío o gentil es un regreso a la esclavitud. Esto lo podemos ver en Gálatas 5:1, donde el apóstol Pablo nos advierte: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Para Pedro la ley de Moisés también era un yugo. Esto lo vimos en Hechos 15:10, donde el apóstol Pedro dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Se está refiriendo a la ley de Moisés, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Por otra parte, guardar el sábado o cualquier otra liturgia que provenga de la ley de Moisés puede revelar a un cristiano inmaduro que tiene una conciencia débil, en los términos de Romanos capítulo 14, versículos 4 al 13.
Recordamos la definición de liturgia. Se entiende por liturgia el conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. El cristianismo, como hemos dicho, al igual que el judaísmo ortodoxo o el islam, entre otras religiones, también tiene su propia liturgia. Por ejemplo, tomar los sacramentos, que son el bautismo en agua, la Santa Cena o la Eucaristía para los católicos y la confesión, congregarse los días domingo, etc. En general, ninguna liturgia es salvífica y mucho menos salvífico es tomar prestada una liturgia de otra religión. Reconocemos desde ya la importancia de los judíos en la salvación a la que podemos acceder los cristianos gentiles, es decir, los no judíos. Los gentiles o no judíos estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, conforme lo establece Efesios 2, 11 al 12. Y la salvación para nosotros vino de los judíos, conforme lo establece Juan 4, 22, porque a ellos les fue confiada la palabra, conforme lo establece Romanos 3, 1 al 2, y de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y para más remate de ellos, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, conforme lo establece Pablo en Romanos 9, 4 al 5. Es decir, todo lo que tiene que ver con la adoración, el culto, la palabra, los patriarcas y la posibilidad de la salvación, todo viene de Israel. La ley de Moisés tiene una doble dimensión, una dimensión concreta, por cuanto la ley de Moisés fue un pacto, conforme lo podemos ver en Éxodo 19, 5 al 6, que Dios hizo con Israel en su momento, por cuya obediencia se lograba la salvación. Y también tiene una dimensión simbólica, por cuanto la ley de Moisés representa en términos espirituales y hasta el día de hoy las obras humanas que ya no nos salvan, en los términos de Efesios 2, 8 al 9 y Tito 3, 5. Un paso más allá de la mera incorporación total o parcial de la liturgia del judaísmo, está el ir a buscar en la ley de Moisés lo que ella ya no puede darnos, que es la salvación. Habiendo sido derramada la sangre de Cristo en la cruz, es una herejía intentar volver a la obediencia de la ley para justificarnos delante de Dios. Como escribe Pablo en Gálatas 5.4, donde podemos leer: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Una de las evidencias de la conversión cristiana es guardar los mandamientos de Dios, según 1 Juan 2, 4 al 5, incluida, claro está, la ley de Moisés. Pero la obediencia a la ley de Moisés ya no es causa de la salvación, en los términos de Efesios 2, 8 al 9 y Tito 3, 5. La obediencia es ahora fruto de la gracia, que es la verdadera causa de la salvación, según Efesios 2, 8. Se ha redefinido el concepto de obediencia, la cual pasó de ser un esfuerzo humano en el Antiguo Testamento a estar circunscripta dentro del concepto de la gracia en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo no viene sobre nosotros por nuestra obediencia, sino que somos capaces de obedecer porque tenemos al Espíritu Santo, según Filipenses 2.13, el cual hemos recibido previamente por el oír el Evangelio con fe, según Gálatas 3.2. Bueno, llegamos al fin de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado, que haya resultado entretenido y fundamentalmente que resulte de bendición y de edificación para todos aquellos que terminen viendo el video. Y bueno, nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Que Dios los bendiga. Amén.